Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, el grupo integrado por Pamela Mendoza, Jerry Seire y quien les habla, Claudia Paz, le va a presentar el caso clínico titulado gastroenteritis pediátrica. A continuación, vamos a dar lectura al caso clínico correspondiente. Nos indica lo siguiente. Una niña de 6 años nació de un embarazo normal con un peso de 3.2 kilogramos. Sus padres y sus dos hermanos mayores gozaban de buena salud. Había tenido una lactancia correcta durante 4 semanas y su ganancia de peso fue normal. La composición de la leche humana es la siguiente: con grasas de 3.5 a 4%, con lactosa de 7%, proteínas totales 1.35%, minerales totales 0.2%, agua de 85 a 88%, de las kilocalorías por 100 mililitros de 66. Nos indica además que sus deposiciones durante este periodo fueron discretas como flojas, pero no fueron consideradas por su madre como normales. A las 4 semanas de su nacimiento dejó de mamar y se le dio una dieta estándar para niños de su edad. Como resultado de la pobreza de la fórmula inicial, la niña desarrolló una gastroenteritis vírica y al cabo de varios días presentaba inquietud, diarrea cosa y vómitos. A las semanas de edad ingresó al hospital. La exploración física en el momento de la admisión reveló tan solo un grado moderado de deshidratación, es decir, mucosas secas con ligera depresión de la fontanela anterior y ojos hundidos. La turgencia de la piel parecía normal y el peso corporal fue de 3.4 kilogramos. Un análisis de su orina dio uno positivo para sustancias reductoras, pero fue negativo para la glucosa. La niña fue hidratada con líquidos intravenosos durante el periodo de 24 horas y con líquidos por vía oral durante 24 horas. Durante este periodo la diarrea disminuyó y el peso corporal aumentó a 3.7 kilogramos. Se le alimentó con una fórmula X que tenía 67 kilocalorías por 100 mililitros y en 24 horas sus heces se volvieron acuosas. Al cuarto día de la hospitalización, se sustituyó la fórmula X por la fórmula Y y el número de deposiciones disminuyó de 2 a 3 al día siguiente. No contenía sustancias reductoras y su carácter era semiformado. La niña ganó 40 gramos durante los 4 días inmediatos. Ahora, a causa de ciertos inconvenientes y sobre todo por el precio de la fórmula Y, se le dio una comida única con la fórmula X. La niña se mostró inquieta, pero no depuso. Se le dio una segunda comida de fórmula X 4 horas después y fue seguida por varias deposiciones acuosas explosivas. El pH de las heces fue de 0.5 y daba reacción positiva para sustancias reductoras. Y los datos de la fórmula X y Y detallaban a continuación. Ambas fórmulas contienen 67 kilocalorías por 100 mililitros. Ahora, los componentes de la fórmula X y la fórmula Y serían los siguientes. Las proteínas de leche de vaca presentan la fórmula X, en cambio la fórmula Y no. Los hidrolizados de caseína que presenta esto es la fórmula Y. La lactosa presenta la fórmula X, la sacarosa presenta la fórmula y el almidón de arroz también presenta la fórmula Y. Ahora vamos a corresponder a dar respuesta a las preguntas. Antes de responder las preguntas, vamos a dar unos conceptos previos acerca de la gastroenteritis pediátrica. Primero, la definición. ¿Qué es la gastroenteritis? Es la inflamación del revestimiento del estómago, el intestino delgado y el grueso, que se puede manifestar mediante vómitos, diarrea o ambos, y a veces es acompañada por fiebre o cólicos. La mayoría de los casos son de etiología infecciosa, aunque puede producirse por ingestión de fármacos o tóxicos químicos. Esta patología es a veces denominada incorrectamente gripe estomacal y es el trastorno más frecuente en los niños. Siguiente diapositiva, por favor. Etiología. La mayoría de las gastroenteritis son causadas por virus. Por ejemplo, el norovirus, el rotavirus, que es la causa más frecuente de diarrea deshidratante grave en lactantes y niños de todo el mundo, aunque su frecuencia ya ha disminuido por la introducción de las vacunas. También tenemos el astrovirus y el adenovirus. Otras causas que son menos frecuentes son las bacterias, como la Escherichia coli, la Salmonella, el Campylobacter, la Shigella, la Yersinia, entre otros. También parásitos, como la Yardia intestinalis. Y otras causas ya menos frecuentes son las toxinas químicas, como la ingesta de arsénico, plomo o mercurio,
y también los fármacos que los niños pueden ingerir accidentalmente, como antiácidos y antibióticos. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, el tratamiento. El tratamiento se basa en el reposo, si no tiene ninguna otra indicación dada por el personal de salud, hasta recuperarse de los síntomas. El descanso es parte de la recuperación. La hidratación es muy importante, dada las pérdidas que se producen por vómitos y diarreas. Y usualmente los médicos prescriben ingerir líquidos como agua, caldos, jugos de frutas, sales de rehidratación. En caso de niños, se usan soluciones de rehidratación oral, como Pedialyte, Nitrolyte, etc. Los medicamentos de venta libre como loperamida y el bismutol, que en muchas ocasiones son utilizadas por los adultos para el control de la diarrea, no se recomiendan de forma excesiva. En todo caso, se debe consultar un doctor si tiene diarrea con sangre y fiebre, y no usarlo nunca en niños sin consultar con un profesional de salud. Los antibióticos no son utilizados en la gastroenteritis de causa viral, pues ellos no tienen función efectiva para extraer gérmenes. El uso de probióticos está en discusión por los profesionales de salud, que algunos recomiendan y otros no. Por eso es recomendable que siga el consejo del médico al cual usted considera su mejor aliado y confía. También considerar que la lactancia materna no debe suspenderse durante un cuadro de gastroenteritis viral. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la prevención. Bueno, básicamente la prevención, eh, la mejor manera de prevenir la gastroenteritis es siempre lavarse las manos con jabón, luego de ir al baño y desinfectar el inodoro después de utilizarlo. También es importante mantener una buena higiene en general. Continuando con las interrogantes bioquímicas, vamos a responder la primera pregunta, que dice, ¿había alguna diferencia significativa entre la leche materna y la fórmula de la dieta? Bueno, como dijo mi compañera, a las 4 semanas de vida, la niña sufrió un trastorno que no había estado presente durante su primer mes cuando su desarrollo era normal. Este periodo coincidió con la alimentación con leche materna, lo que indica que la lactante era capaz de asimilar todos los nutrientes de esta. De esta forma, la cuestión principal se centra en la intolerancia de la lactante al preparado lácteo. Y bueno, haciendo un resumen de los hechos, primero decimos que la administración de alimentación por vía intravenosa seguida por lo oral con soluciones elementales redujo la diarrea y produjo una ganancia de peso mediante la rehidratación. También cada alimentación con el preparado X provocó diarrea. Luego, la sustitución por el preparado Y alivió el problema y produjo una ganancia aceptable de peso. Y por último, la alimentación con el preparado X produjo de nuevo diarrea. Entonces, en base a estos hechos, lo que apunta más directo sería la relación entre el preparado lácteo X y la diarrea para lo que es el problema que está sufriendo esta niña. Cuando el lactante fue ingresada al hospital, el análisis de orina indicó la presencia de una sustancia o sustancias reductoras que no era glucosa. Y pues las sustancias reductoras también estaban presentes en las deposiciones acuosas inducidas por el preparado X, pero desaparecieron cuando se sustituyó por el preparado Y. Las sustancias reductoras más comunes son los hidratos de carbono, que estaban presentes en la leche artificial X en forma de lactosa y en la leche artificial Y, como sacarosa. La lactosa es una sustancia reductora y la sacarosa no, y eso ya nosotros lo conocemos. Parece, por tanto, que la gastroenteritis habría producido al menos una incapacidad temporal para digerir la lactosa. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, ¿cómo afectó la gastroenteritis a la digestión de hidratos de carbono? Bueno, primero voy a hablar un poco sobre la digestión en sí de los carbohidratos, la cual va a empezar por la boca. La digestión de los hidratos de carbono se inicia en la boca, donde la enzima alfa-amilasa salival o petialina actúa sobre el almidón para iniciar la hidrólisis parcial a glucosa, maltosa y dextrinas de almidón. Aquí la podemos ver la amilasa, cómo actúa y desdobla. Bueno, luego sigue en el estómago. La acción de la amilasa salival solo dura hasta el estómago, porque la acidez gástrica extrema producida por la secreción de ácido clorhídrico se inactiva. Es decir, el estómago no sufre ninguna transformación química. Pero cuando el contenido gástrico se vacía en el intestino delgado, la bilis
y el jugo pancreático neutralizan al ácido clorhídrico, con lo cual es el intestino delgado donde ocurre la mayor absorción de carbohidratos, más que todo por las enzimas del páncreas. La digestión de las dextrinas de almidón continúa por la alfa-amilasa pancreática. En este momento, todos los hidratos de carbono digeribles, exceptuando la celulosa, ya que en la celulosa no se puede digerir, el humano no la puede digerir debido a sus enlaces beta. Bueno, bien, continuando, se han fragmentado, dando lugar a compuestos más pequeños, como vemos en el cuadro del lado derecho. Por ejemplo, los monosacáridos obtenidos serían la glucosa y la fructosa. Los disacáridos serían la maltosa, sacarosa y lactosa, y aparte una pequeña cantidad de alfa-dextrinas. Con lo cual, todos estos disacáridos obtenidos se van a poder hidrolizar en la pared del intestino delgado, donde se encuentran varias disacaridasas, enzimas, como la maltasa, la sacarasa, lactasa, que van a hidrolizar a los disacáridos correspondientes. Por ejemplo, la maltasa, vemos cómo va a desdoblar a la maltosa en glucosa. La sacarosa va a ser hidrolizada por la sacarasa en glucosa y fructosa. La lactosa va a ser hidrolizada por la lactasa en glucosa y galactosa. Entonces, se queda una mezcla de monosacáridos que serán absorbidos pasándose a la sangre a través del sistema porta hepático, de tal manera que son conducidos hacia el hígado. Luego, en el hígado, los monosacáridos que no son glucosa se convierten en glucosa y pueden seguir dos rutas. Pueden ser almacenados en forma de glucógeno, constituyendo una reserva de energía, y otra ruta que pueden ser liberadas a la sangre para ser transportada a otros tejidos. Bien, y eso sería todo en parte de la digestión de carbohidratos. Ahora analizaré un poco más la pregunta en sí. Primero, tenemos que definir que los hidratos de carbono son las sustancias reductores que encontramos en los análisis de orina y de heces. Generalmente, las sustancias reductoras más comunes son los hidratos de carbono, presentes en la leche artificial, en este caso era la fórmula X, en forma de lactosa, y en leche artificial Y, como sacarosa. La gastroenteritis, en este caso vírica, lesiona la mucosa y se sabe que la actividad de la lactasa es sensible a la lesión de la mucosa, pues se reduce significativamente la hidrólisis de la lactosa, generando una incapacidad temporal para digerir la lactosa en el organismo. Entonces, debido a la lesión de las microvellosidades de la mucosa intestinal, se absorbe algo de la lactosa sin hidrolizar, sin romper, lo que nos indica la presencia de sustancias reductoras en el análisis de orina o fecal mediante su consumo a través de la fórmula X. Mientras que una gran proporción pasa al colon, lo que producirá diarrea. Bueno, aquí puse unos términos a resaltar, como la presencia de cuerpos reductores en la materia fecal, que vendría a ser que cuando existe un problema en el proceso digesto-absorcivo de los disacáridos, estos en general aparecen en las heces como monosacáridos, ya que fueron desdoblados por acción bacteriana en el intestino grueso, lo que lleva a una disminución del pH de las mismas y a la aparición de cuerpos reductores, que indican la presencia de azúcares no absorbidos. pH de materia fecal es más útil en lactantes que en niños mayores, ya que estos pueden tener aumento de cuerpos reductores sin acidificación significativa del pH y heces ácidas sin presencia de sustancias reductoras, que indican existencia de ácidos orgánicos producidos, por ejemplo, de carbohidratos no absorbibles. Bien, ahora continuaremos con la siguiente pregunta. Siguiendo con las preguntas, ahora vamos a continuar con la pregunta número 2, que indica, ¿estaba la gastroenteritis relacionada con la diarrea y con los vómitos? Para poder responder a este interrogante, vamos a hablar un poco de la sintomatología que va a presentar en sí la gastroenteritis pediátrica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la sintomatología. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar esta gastroenteritis? Siguiente diapositiva, por favor. Entre los síntomas que vamos a poder encontrar, va a estar primero la diarrea acuosa, generalmente sin sangre. Luego también vamos a poder encontrar los dolores y calambres abdominales, las náuseas, vómitos o incluso pueden presentarse ambos. Luego también los dolores de cabeza o dolores musculares ocasionales y también la fiebre. Ahora sí, hablamos en cuestión a los bebés más que todo.
Esta fiebre va a estar por más de los 38,9 grados centígrados, va a presentar algo irritable, va a presentar además de ello cierta molestia y cierto dolor, sobre todo en el área abdominal, va a presentar diarrea y además de ello va a estar deshidratado. Es por ello que es importante prestar atención a la deshidratación de los bebés y los niños al momento de comparar con los líquidos que van a beber y también con los líquidos que van a secretar, que vendrá a ser la orina. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a responder la última pregunta que sería, ¿cuál puede ser la causa de la deposición de las heces acuosas, explosiva, ácida y con sustancias reductoras? Bueno, en sí, siguiente diapositiva, por favor, vamos a poder encontrar que los hechos previos explican muchos de los síntomas presentados cuando la paciente era alimentada con el preparado lácteo, en este caso del X. La lactosa que se absorbía intacta no podría hidrolizarse en ningún lugar, salvo en la mucosa, y por tanto se excretaba intacta en la orina, la que producía en sí la reacción 1 positivo para sustancias reductoras. Ahora, la presencia de estos materiales que van a presentar un bajo peso molecular va a estar a nivel del colon, que se va a traer del agua desde la sangre produciendo una diarrea osmótica y un malestar que vendrá a ser agitación. Esta va a explicar las deposiciones explosivas, acuosas, que se van a dar por ósmosis, y también la presencia de las sustancias ácidas por el ácido láctico, que van a contener sustancias reductoras como la lactosa. Por tanto, era aconsejable mantener a la niña durante algún tiempo un preparado sin lactosa. Ahora, las deficiencias de las disacaritasas de la mucosa, excepto de la deficiencia de la maltasa, constituyen entidades clínicas bien definidas. La más frecuente deberá ser la deficiencia de la lactasa, que va a variar de forma amplia entre los diferentes grupos de edad y raciales. La deficiencia primaria de la lactasa está determinada genéticamente. Además de ello, la deficiencia secundaria de lactasa, como la que se describe en este caso, puede ser desencadenada por varias alteraciones en el tracto gastrointestinal, como la gastroenteritis Q o el Sprue tropical. Ahora, como vamos a observar en la imagen, la lactosa es el azúcar natural de la leche, que mediante la presencia de la lactasa, que vendrá a ser la enzima digestiva encargada de la división de la lactasa, esta va a encargarse de poder dividir en glucosa y en galactosa, pero ahora en este caso esto no se va a poder presentar. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante señalar, además de ello, de que vamos a poder encontrar para la digestión a la flora intestinal. En sí, la microflora intestinal localizada en el intestino al nacimiento y permanece allí durante toda la vida del individuo, va a estar en sí albergada por varias bacterias que van a ser encargadas de poder ayudar así al intestino a poder movilizar las sustancias. Además, ella tiene un papel relevante con el desarrollo del sistema inmunitario en el huésped y sus principales funciones incluyen actividades metabólicas como la producción de ácidos grasos de cadena corta y la absorción de nutrientes, efectos tróficos en el epitelio intestinal y en la estructura. Además de ello, la función del sistema inmunitario y va a proteger al huésped durante la invasión de microorganismos patógenos. Una de las características más sorprendentes del sistema inmunitario intestinal es su capacidad para poder distinguir entre los antígenos de la microflora y de los patógenos. La microflora intestinal incluye también la expresión genética de las células presentadas de los antígenos que va a proporcionar una protección. Por lo tanto, las bacterias intestinales suelen ser útiles en la promoción para la salud del ser humano. Además de ello, hay que destacar la presencia de la ingesta de probióticos y probióticos, que va a suponer un cambio creciente en interés desde esta forma, desde esta vista. Vamos a hablar sobre en sí la fisiopatología que va a cumplir la lactosa. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a encontrar en sí la intolerancia a la lactosa o también llamada IL, que los síntomas que resultan suele ser la malabsorción de los hidratos de carbono y va a presentar una distensión y dolor abdominal, diarrea, náuseas, y también vamos a poder encontrar al AIDL, que vendría a ser la absorción intestinal deficiente de lactosa, que en sí, desde una vista fisiológico y patológico de la enzima lactasa, esa no va a cumplir su funcionamiento, porque en la dieta la ingestada no va a ser capaz de hidrolizarla por el intestino y además de ello no va a poder ser absorbido por la misma. También vamos a poder encontrar la deficiencia primaria de la lactasa, o también llamada DPL, que es la ausencia relativa
o absoluta de la lactasa, que se va a desarrollar durante la infancia y en diferentes etapas de la vida. Luego también vamos a poder encontrar a la deficiencia congénita de lactasa. Es extremadamente rara y causada por una alteración de tipo autosómico recesivo en el gen que va a encargarse de codificar a la lactasa. Además de ello, va a afectar a los recién nacidos, presentándose como una diarrea irritable, poniendo en riesgo la vida del paciente. Ahora, como mencionamos anteriormente, la lactosa es un disacárido compuesto por dos monosacáridos que vendría a ser la glucosa y la galactosa. Para que se lleve a cabo su absorción en el intestino delgado, es necesario un mecanismo de hidrólisis mediante la acción de la enzima beta-galactosidasa o también más conocida como lactasa. Ahora, la actividad de la lactasa se va a iniciar en sí desde el 10% entre las semanas 8 y 10 de la gestación. Es por lo que es muy importante una buena alimentación en estos casos. Ahora, las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo a la edad. En este caso va a ser una niña, en sí un bebé. En niños menores de un año, la manifestación clínica más frecuente suele ser de la intolerancia a la lactosa, donde se va a presentar irritabilidad, distensión abdominal y que puede ser en sí indistinguibles con el cólico infantil. Ahora, eso sería todo por el grupo. Gracias.